¿Lo tiene ya? Dice así, leemos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Escuche bien, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, verso 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Seguimos en el verso 4, por favor. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se empezó a mover la nave gravemente, en esta versión. Y los marinos tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Voy a repetir esta parte. Y los marinos tuvieron miedo, y cada uno empezaron a clamar a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había hecho dormir. Seguimos leyendo. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y le dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Vamos por ahora a dejarlo hasta ahí. Siéntese. Gracias a Dios por tus palabras, porque son poderosas, y tus palabras nos dan vida, porque ellas son vida. Algo que quiero desarticular inmediatamente, empezando este mensaje, es que hemos escuchado lamentablemente por mucho tiempo que Jonás rehusó no ir al mandato de Dios, rehusó no ir a Nínive porque Jonás no estaba de acuerdo con lo que Dios le dijo. No, Jonás estaba de acuerdo con lo que Dios le dijo. El asunto está que Jonás no quería enfrentar su llamado, no quería enfrentar su propósito. En los primeros versos, específicamente en el verso 1, oiga cómo dice el subtítulo: Jonás huye de Jehová. En ningún momento Jonás le responde a Dios y entra en discusión o en un dimes y diretes. No, él simplemente huye. ¿Por qué? Porque Jonás no quería tomar su llamado, no quería ejercer su llamado. Hay algo importante que tenemos que entender, es que justamente cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos planta en un lugar, cuando Dios dice lo que tenemos que hacer, cuando Dios nos llama, nos escoge para algo, escoge a una persona, esa persona posiblemente cuando Dios haga eso no se sentirá adecuadamente sabio, fuerte o capaz
pero el llamado no tiene que ver con mi capacidad. El llamado tiene que ver con lo que Dios escribió de mí antes de que existiese principio, porque su palabra enseña que Él nos predestinó, o sea, antes del destino. La palabra pre es antes, es como cuando decimos prehistoria, no historia. Antes de la historia había una prehistoria, antes del destino había una predestinación. Estoy tratando de decirle que nuestro llamado no tiene que ver con la capacidad que tenemos en el presente, tiene que ver con lo que Dios escribió antes que nosotros fuéramos en la tierra. Porque Dios nos selecciona desde dentro de sí. En Él todas las cosas subsisten. En Él todos subsistimos. Antes de ser en el vientre de nuestras madres, éramos en Él. En Él todo nosotros y todas las cosas ya son. Lo que Dios tiene contigo no es una improvisación. Lo que Dios tiene con tu vida no es una improvisación. Dios no está improvisando, ni tampoco está inventando contigo. No está inventando con tu vida. Todo lo que está pasando en tu vida fue orquestado por Dios. Dios conoce el designio de tu pensamiento, sea malo o sea bueno. Es tan poderoso que la Biblia habla en Génesis, donde un momento Dios dice: y ya no estaré más con el hombre, porque su corazón, su pensamiento es de continuo al mar. Escuche lo que estoy diciéndole. Lo que estoy tratando de decir es que Dios está diciendo: yo conozco lo que el hombre va a pensar, y por eso la sumatoria me dice que todo lo que el hombre termina pensando siempre es el mal. ¿Usted está aquí? Y esto de Jonás es algo un poco familiar. Por lo menos a mí me es familiar. ¿Por qué digo esto? Porque cuántas cosas Dios no nos ha dicho en un determinado momento y nosotros decimos no. Salimos corriendo. Le estamos huyendo al llamado. Le estamos huyendo a lo que Dios ha determinado. Dios nos ha dicho muchas cosas y ponemos muchos pretextos. Jonás tomó una barca. Jonás tomó una nave. Pero muchos han tomado un carro y se han ido. Otros se han mudado, han tomado un avión. Otros se han ido de un país. ¿Por qué? Por correr al llamado. El llamado es lo que nos da sentido en la tierra. Porque cuando Dios nos revela el llamado, eso nos permite a nosotros entender el propósito que tenemos, para qué y por qué vivimos. Cuando muchas personas andan en la calle y andan viviendo la vida que el enemigo quiere que ellos vivan, es porque no lo han llamado. Es porque no tienen por qué vivir. Su patrón posiblemente puede ser lo que vean en una red social, lo que le digan que tienen que hacer, pero no tienen un patrón original porque no han encontrado su diseño, porque no lo han llamado. Sin embargo, muchos de nosotros ya conocemos el llamado que tenemos, el llamado de servicio, el llamado profético, el llamado de enseñanza, el llamado de evangelismo, el llamado apostólico, y mucha gente está corriendo a su llamado. Hay cosas que están pasando en tu casa y en tu familia, es porque le estamos corriendo al llamado, y cuando le corremos al llamado, le abrimos una puerta a que el enemigo haga lo que quiera hacer en nuestras vidas, y decimos: estamos orando, estamos ayunando, ¿qué está pasando? Estás corriéndole al llamado. El llamado no tiene que ver con el rango. Una cosa es el llamado y otra cosa es el rango. ¿Me sigue? Jonás se levanta a correr. Dice: voy a correr de la presencia de Dios, porque Él me está diciendo que pregone, que predique. La palabra pregonar es predicar.
que pregone en contra de Nínive. Dice que era una ciudad grande, que era una ciudad de mercaderes, era una ciudad donde había mucho movimiento. Pero esta ciudad tenía algo, era una ciudad que se había olvidado de Dios. Y hoy yo no quiero enfocarme en Nínive, hoy quiero enfocarme en el llamado. Hoy quiero enfocarme en las veces que Dios ha decretado una palabra sobre tu vida, sobre mi vida, y nosotros, vuelvo y te repito, no hemos hecho como Jonás, pero ¿sabe qué? Hemos hecho peor. Hemos hecho peor. Pero le voy a decir más. Dice que echaron suerte sobre Jonás y que la suerte cayó sobre él. Entonces le dijeron ellos: declaramos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? Hello. ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Escuche la respuesta de Jonás. Y él respondió: soy hebreo, temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pero no le reveló su llamado. Ellos le preguntaron: ¿qué oficio tiene? ¿A qué Dios le sirve? ¿Y cuál es tu tierra? Él le dijo: la tierra, soy hebreo. Él le dijo: yo sirvo a Jehová Dios de los ejércitos, a ese temo. Pero todavía el hombre no le está revelando. El hombre todavía no le dice: yo soy profeta. El hombre todavía no le está diciendo: mi oficio es hacer lo que Jehová me diga que diga. Porque inmediatamente él revelara qué oficio tenía, él sabe que esos hombres le iban a decir: hay problema, tú no estás cumpliendo. Porque aunque ellos tenían dioses que no era Jehová Dios de los ejércitos, cada Dios tiene regla. Y ellos sabían también que si era un profeta, aunque no fuera de Jehová, y Jehová y ese profeta le hubiese dado un mandato, otro Dios, Baal cualquiera, tenía que cumplirlo, porque si no había castigo también. Sea con el diablo o sea con Dios, hay reglas y hay que cumplirlas. Pero sin reglas no hay gobierno. Sin reglas no hay llamado. Sin reglas no hay sujeción. Sin reglas no hay crecimiento. Sin reglas no hay disciplina. Porque Dios sigue siendo el mismo y lo puede hacer. Por eso hay personas que lo sacan de su trabajo. Y tú dices: pero la hermana no sale de un proceso. Y la hermana no está pecando, pero no está obedeciendo su llamado. Y posiblemente Dios te llamó a que simplemente intercedas en la noche por un grupo de personas. Y por no cumplir tu llamado de intercesión, tienes la familia entera enferma. Porque como tú eres intercesor, inmediatamente tú intercedes. Escuche bien: intercedes por otro, por ti interceden. Cuando nosotros dejamos y olvidamos y hacemos a un lado lo que nosotros necesitamos y nos vamos a lo que otro necesita, inmediatamente hay un favor de un clamor de nosotros. ¿Y sabe quién? La palabra enseña que el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles. Pero es importante que usted entienda esto. Uno de los fundamentos poderosísimos, hablaba con el apóstol en estos días sobre, él me decía: nosotros tenemos que establecer que cuando predicamos, cuando estamos en una misión, deberíamos tener un grupo de intercesores orando, porque los intercesores levantan un vallado y eso te permite trabajar
en tu misión sin ningún obstáculo espiritual. Y yo seguí indagando y trabajando esto, y me he dado cuenta de algo muy cierto y poderoso. Muy cierto y poderoso es que cuando un rey iba a la guerra, primero consultaba al profeta. Y el profeta, cuando le decía vete, entonces que se iba el rey, el profeta se quedaba intercediendo. Aún sabiendo que Dios le daba la victoria, seguía intercediendo. Porque el hecho de que Dios te diga, te doy la victoria y estoy contigo, no significa que en el camino no tendrás que pelear por esa victoria. Cuando Dios te dice que tiene algo para ti, no significa que tú vas a ir con la mano detrás amarrada. Tú tienes que ir con el arma en la mano, dispuesto a pelear. Dios te está diciendo, te van a herir, te van a cortar, te van a apuñalear, pero vas a ganar. Pero si no te rindes. El hecho de que Dios te diga, vete, sal y conquista, Dios no te está diciendo, desde que tú llegas todo el mundo abrirá sus brazos y estará contigo. Es posible que cuando llegue veas todo lo contrario de lo que Dios te dije, pero ya tú tienes una palabra de una revelación de que la victoria está en tus manos. Pero la victoria no llega hasta que tú no la tomas. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos ha recibido violencia. Por eso yo creo que el espíritu de pasividad es para aprender, pero el espíritu de conquista debe ser el espíritu aguerrido. Tenemos que ser aguerridos al momento de conquistar el terreno. Un problema principal que mostró nuestro hermano profeta Jonás era que él quería ser independiente de Dios. Y Dios llama a muchas personas que no les gusta depender de Dios, porque depender de Dios es difícil. Sí, es difícil. ¿Por qué? Porque Dios habita en un tiempo y yo habito en otro tiempo. Y cuando yo necesito algo en mi tiempo, Dios me dice, espera mi tiempo. Y lo más difícil es esperar el tiempo de alguien que no vive en tu tiempo. Lo más difícil de esto es esperar a un Dios que vive en otro tiempo, para entonces esperar que el tiempo tuyo se programe con el tiempo de Él. Y hasta que el tiempo mío no se programa con el tiempo de Dios, no me llega nada a tiempo. Entonces, de la única manera que hay una manifestación de la promesa de Dios en mi tiempo, es yo poniendo mi tiempo en la mano de Él. Y cuando yo pongo mi tiempo en la mano de Él, así como Él tomó la tierra y la puso sobre su eje, así mismo Él va a poner ese tiempo mío en su tiempo y lo va a establecer. Pero hay algo muy poderoso, y es que cuando Dios toma mi tiempo, simple y llanamente toma mi voluntad, mi palabra, mi deseo, y comienza a trabajar Él en mí de la única forma que Dios es en mí y yo en Él, es yo dejando de ser yo para que Él viva en mí. No hay otra forma. Dios no es en nadie que quiera vivir con Dios. Dios es en personas que quieran que Dios viva en ellos, porque no pueden habitar dos. Es importante esto. Pero Jonás quería hacer lo que él quería, y por eso quería correr. Quería independizarse. Independizarse. Y las independencias cuestan sangre. La independencia de República Dominicana costó sangre. La independencia de Estados Unidos costó sangre. Toda independencia trae una guerra. Cuando tú quieres hacerte dependiente de Dios, eso va a generar sangre, porque la paga del pecado es la muerte, y la muerte saca sangre del cuerpo.
Esto es impresionante. Es impresionante. Escuche bien. Y voy a seguir con Jonás, porque Jonás fue un hombre lleno, escuche bien, lleno de orgullo. El panorama bíblico literal no te dice, literalmente no te dice que era orgulloso, pero sus respuestas, sus actitudes dicen que era orgulloso y soberbio, y era profeta. Lo que estoy tratando de decir, no importa que tú seas lo que seas que Dios haya dicho que tú eras, no estás exento al orgullo ni a la soberbia. De hecho, cuando eres algo que tú sabes que Dios es lo que tú dices, muchas veces ese llamado te hace ser orgulloso. Tú sabes lo que es una barca moviéndose. Y le dijeron: dormilón, despierta. Él prefería que todo el mundo ahí pereciera, pero él sabía que no iba a morir, porque él sabía que tenía un llamado. Jonás no era un ignorante, porque Dios, oh my God, Dios le habla a personas que conocen de él. Dios llamó al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo era un erudito. El apóstol Pablo, Gamaliel le enseñó. El apóstol Pablo era un hombre que sabía de Biblia, era un hombre de conocimiento. Escuche bien, la clave principal para que Dios nos hable se encuentra en conocer su palabra. Dios no le habla a la gente que no conoce su palabra. Por eso, antes de conocer el llamado que Dios tiene con nosotros, debemos conocer su palabra para poder escuchar la voz de Dios. La palabra es el fundamento de lo que Dios ha establecido acá. La Biblia dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escúcheme bien, pero no vamos a recibir el poder, sino vamos aquí y vamos a la Biblia, a Juan, y vemos que la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entienda lo que estoy tratando de decir. Usted no conoce al Dios vivo si no entra en la palabra viva. Ayune, ore, haga silicio, pero Dios no le va a hablar a gente que no conoce su plan. Jonás era un hombre de conocimiento, pero la soberbia lo cegó. ¿Por qué digo esto? Jonás, cuando le preguntan que a qué Dios le sirve, dice: yo le sirvo a Jehová Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Jonás da una referencia de conocimiento automáticamente. ¿Por qué? Porque Jonás inmediatamente le dice: yo le sirvo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Le está diciendo: yo le sirvo al Dios que está por encima de sus dioses. Jonás les está diciendo: yo le sirvo al Dios más grande que el suyo. Jonás está hablando con conocimiento. Él sabe que su Dios hizo lo que se ve y lo que no también. Pero es tan poderoso que Jonás le dice: tranquilo, échenme a mí. Señores, este hombre habló con tanta autoridad que ellos tenían miedo. Dice que ellos trataron de poner la nave en tierra, pero que no pudieron, porque el mar se enfurecía. No estamos hablando que Jonás fue con la cabeza para abajo y le dijo: yo le sirvo a Dios. Jonás habló con autoridad porque era un hombre de autoridad. Oh my God.
Dios está mandando a Nínive, escuche, a Nínive, a una tierra grande, a un lugar de gente con dinero. Le está mandando a predicar. Dios está mandando un hombre capacitado en su palabra. Escúcheme, Dios no está mandando un nuevo creyente. Dios está mandando a un profeta ungido preparado. Pero hay un problema. El hombre era soberbio, era altivo. ¿Y cómo tú dices esto, pastor? Te lo voy a decir muy claramente. Cuando entramos en altivez y en soberbia, la palabra la entendemos a nuestro entendimiento. Y esto es tan poderoso que el hombre sabía que no podía escapar de Dios, pero era tan soberbio que dijo: yo estoy huyendo de la presencia de Dios. ¡Bárbaro! Tú sabes que el que hizo el cielo y la tierra no puedes escapar de él. ¿A dónde irás? ¿A dónde va a subirle su presencia? Si te va muy alto, ahí Él está. Si te va tan profundo, ahí Él llegó primero. Si te pintan la cara, posiblemente Él te la está pintando. Antes de cualquier ejecución y pensamiento, ya pasó por Él primero. Pero la soberbia entenebrece el conocimiento. Ey, pongan atención. Estamos hablando de Jonás, de un profeta. No me eches en cara lo que tú conoces de Dios para no cumplir tu llamado. No me eches en cara cómo Dios te usa o cómo Dios te habla o las horas que oras para tú no cumplir el llamado de Dios. Porque entonces habrá alguien que te va a echar en cara tu falta. La falta más grande es no cumplir su llamado. Hay personas que tienen hijos, esposas, enfermos, simplemente por no obedecer un llamado. Hay personas que están establecidos con de todo y pierden todo por no obedecer un llamado. ¿Por qué? Porque los llamados son comprados por ofertas. Los llamados son comprados por regalos. Muchos pierden sus llamados o el foco de sus llamados por regalos, por adulaciones. Alguien se para aquí y te dice, y cuando tú terminas de predicar, tú te bajas y te dicen: poderoso profeta, nadie como tú. Y tú te lo crees y dices amén. Pero en este caso, aquí tenemos un Jonás malcriado. ¿Cómo es esto? Claro que sí. Es que todo el que reniega a hacer lo que Dios le dice es malcriado. Es malcriado. Y repito otra vez, lo voy a repetir otra vez por sexta vez. Era un profeta. Era un ungido. Lo que Jonás vio posiblemente nunca lo hemos visto ni lo veremos. Posiblemente como Jonás le habla, como Dios hablaba con Jonás. ¿Sabe por qué? Usted y yo no estamos en la Biblia y él sí. Lo que nosotros somos en Dios muchas veces es la piedra que nos hace tropezar, porque creemos que lo que tenemos es de nosotros. Y los dones que Dios nos entregó, los llamados que Dios nos hace, todos son para edificación de su iglesia. Hermanos, la palabra, escuche bien. ¿Usted sabe por qué entra la soberbia y por qué entra la autodependencia? Por culpa de que nos descuidamos del conocimiento de la vida. Y voy a terminar, pero voy a hacer bien concreto con esto. Muchos de ustedes oran a diario
por un milagro, oran a diario por una necesidad. Pero si yo le pregunto, ¿cuántos oran con la palabra? Orar con la palabra es citar la palabra. La oración bíblica trae manifestación. La oración bíblica se ha perdido. Cuando se intercede, hay oraciones y textos específicos para los intercesores. Hay oraciones específicas para las personas que interceden. La palabra bíblica, óigame, quédese con esto. La oración bíblica trae milagros. La oración bíblica trae crecimiento espiritual. La oración bíblica rompe cadenas. Y la oración bíblica, hermano, si usted no es como su apóstol o como la pastora, que se saben todos los textos, abra la Biblia y búsquelo y márquelo, o téngalo anotado en un cuaderno, y cuando usted esté orando, ore con la palabra y por la palabra. Hermano, hay citas específicamente que hablan de poder, hay palabras específicas que hablan de sabiduría, hay citas específicas que hablan de temor, hay citas específicas que hablan de librarte del maligno. Escúcheme, la palabra está llena de palabras para enfrentarnos con lo que tenemos en este mundo, en esta vida. Hay dos cosas que no permiten que un milagro se manifieste o que una petición llegue al cielo. ¿Sabes cuál es? Número uno, la altivez. Número dos, las emociones. No es lo mismo cuando usted está diciendo que usted está buscando en la Biblia. No es lo mismo que usted se va rápidamente y dice, se va rápidamente a Josué 1:8. Usted dice, Dios mío, usted está orando, Dios mío, yo sé que yo necesito tu presencia, pero Dios mío, esta prueba está fuerte, yo no sé qué hacer. Y usted comienza a ver lágrimas, se tira al piso, llora. Eso es muy bonito y es válido, gloria a Dios, aleluya. Pero hermano, cuando usted le dice al Señor, tu palabra dice en Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Jehová, yo me estoy esforzando, estoy siendo valiente. Tu palabra que lo dice, esa palabra no fue solamente para él, esa palabra es para mí. Y donde yo te he metido ahora, en este lío que estoy, fuiste tú que me mandaste. Así que por tu palabra yo te estoy reclamando algo que tú me mandaste a hacer. Y excúsame y perdóneme. Dios le responde más rápido a su palabra que a su llanto. A Dios le duele más su palabra que tu llanto. Porque Él dice que su palabra no retorna vacía. Pero cuando usted toma la palabra y le da a Dios con su palabra, cuando usted causa lo que le llamo la guerra de palabras, cuando usted está triste y el diablo le susurra algo en el oído y tú dices, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Sabe qué pasa? Tú estás golpeando una palabra con otra palabra y esa palabra no retornará vacía. Lo que estoy tratando de decirte es que cuando la palabra que salió de la boca de Dios y fue dada por revelación a más de 40 hombres a través del Espíritu en diferentes siglos, se lleva otra vez a Dios, vuelve con manifestación de lo que tú necesitas. Pero para orar por la palabra hay que ser total y absolutamente dependiente de Dios, no del dinero que tengo ahorrado, no del trabajo que tengo, no de mi sabiduría, no de los idiomas que sé, no de mi propio intelecto. Eso hay que tenerlo a un lado. El apóstol Pablo dice que su conocimiento lo echó por basura.
Y hasta que Pablo no echó el conocimiento a un lado y lo tuvo por vano, no pudo manifestar lo que él dijo. Yo vine con demostración de poder. Por eso es que el conocimiento de un espíritu hacia Dios siempre va a traer manifestación. Siempre manifestación. Hermano, en un momento predicaba el apóstol Pablo. Y predicó tanto que ¿qué pasó? Había alguien en una ventana y ¿qué pasó? Se cayó y se desnucó. Eustaquio. Más complicado ese nombre que el mío. Y se cayó. Pero dice la Biblia que Pablo se levantó tranquilamente. No hizo mucho ruido. Y lo resucitó. Esto es poderoso. Pablo predicaba muy largo. Pero es que nadie se va a morir por la palabra, porque la palabra te da vida. Yo me imagino que cuando ese hombre se cayó, los mismos que duraron tanto tiempo escuchando el sermón le dijeron al otro: yo te lo dije que estaba muy larga la palabra. Y Pablo, me imagino que con toda su calma le dijo: resucita, porque la palabra no te mata, la palabra te da vida. Y si Dios dice que su palabra es vida y se me muere a uno aquí en medio del mensaje, le digo: oye, resucítalo. Yo no te garantizo que el que venga Dios lo resucite, porque eso es un deseo mío que esperamos que esté en la voluntad de Dios. Pero si alguien se muere por su palabra lo resucita. Si tú tienes miedo porque Dios te dio una palabra en tu llamado y en ese proceso tú entiendes que te van a matar, tranquilo, que si fue por su palabra te va a tener que revivir. Y si entiendes que ya no tienes mucha fuerza, olvídate que Dios te pone todo nuevo por dentro. Pero lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha dicho de ti, por su palabra se va a cumplir. No creas que porque seas líder, porque tengas años en la iglesia, no te puede atacar la soberbia, la altivez. No, de hecho, todo aquel que tiene dones y llamado tiende a ser orgulloso. Y muchas veces nuestro mayor enemigo es ese orgullo de que Dios te usa, de que Dios me habla, de que soy el profeta, el querubín, no se sabe qué más. Entiéndalo. Cuando la iglesia se postra y camina postrado en el llamado, entonces Dios se sube sobre ella y se posa sobre ella.